por ahí vienen los anormales. Hoy presentamos Salsa, la voz de Dios, volumen 2. Y con Estrella que... En la cuarta temporada de Profanáticos, a imagen y semejanza, religión y sonido bestial. Un recorrido a través de los paisajes sonoros donde confluyen la música, la religión y la cultura popular. Errantes y poetas. Los artistas de la salsa componen sus letras para trascender todo escenario de baile y leer un mundo con sensibilidad social y cultural. Desde las denuncias sociales hasta las más románticas odas al amor, la belleza y la divinidad, este género musical evoca toda una tradición de creencias y costumbres ancestrales, donde se conjuga el espíritu de sus líricas con las sonoridades de los ritmos candentes para dar a luz una nueva voz, un estilo de vida que logra captar a muchos inquietos buscadores de sentido y verdad. Por ello, una sonrisa, una injusticia o un amor furtivo inspiran y se transforman en prosa para conducirnos por el trasegar de la cotidianidad. Hoy, religión y salsa, la voz de Dios, volumen 2, en el episodio 24 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo, profanáticos, hoy en este episodio 24 del podcast y el sexto de la temporada Religión y el sonido bestial. Entonces, para hoy hablar de salsa, intentando abordar un poco más y sobre todo establecer estas conexiones con lo que es el mundo del arte, de la literatura, de la cultura popular, tenemos a alguien que no solo gusta de las letras, sino también de la buena salsa. Alejandro Villagómez es abogado, melómano, bohemio por afición y también es secretario general del ITM acá en Medellín, una institución universitaria pública. Entonces, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Simón, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, a ti, a Lucas, al Santo también un saludo muy especial. Muy contento de tener este espacio también para conversar de un asunto que me gusta mucho, que es la salsa en todas las vertientes pues que también has presentado y sobre todo los nexos con la literatura, que ya ahí hay mucha tela por cortar. Muy contento. Qué bacano. Pues no, Alejo, de verdad bienvenido, nos place tenerte y efectivamente tendremos hoy todo un espacio de compartir literatura, letras, estéticas, en fin, un mundo muy interesante asociado a la salsa y con todas estas conexiones de la religión. Bueno, también saludo acá a los profanáticos. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, Simón, todo muy bien por aquí en México y pues bueno, saludando aquí a Lucas y a nuestro invitado, de verdad complacido de tenerte aquí, Alejo, y de compartir en torno a esta temática que sé que nos va a enriquecer y bueno, le va a poner más ritmo a este podcast. Bueno, muy bien, y saludo acá también al melómano de Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo vas? Bien, Simón, ¿tú cómo vas? ¿Qué te cuentas? Muy bien, muy bien. ¿Y los muchachos? ¿Cómo están? Santo, Alejo, bienvenido. Saludos, gracias. De nuevo un abrazo para ustedes y como les decía, dispuesto pues a conversar apasionadamente por salsa y literatura para todos los profanáticos que nos escuchan. Muy bien. Pues bueno, bienvenidos entonces y sin más preámbulo demos inicio a este episodio. En el episodio anterior estuvimos conversando con Diego Aranda sobre los orígenes de la salsa, un género que es polifacético y que emerge como producto de muchas confluencias. Entonces, por eso el concepto de salsa creo que ya nos dice mucho sobre lo que puede ser el origen de este fenómeno que se da, por supuesto, en América Latina y me atrevería a decir que a nivel mundial. ¿No es así, Santo? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta escena musical? Claro que sí, pues bueno, hay que tener, digamos, como
también sus diferencias entre lo que es el concepto, el género, y reconocer pues que el mismo concepto nace en medio de complejidades, ¿no? Y ambigüedades. Se empieza a utilizar en los años 60, finales de los años 60, inicios de los 70. Tiene un matiz también de marketing, en fin, y anecdótico incluso, que ya les voy a hablar más adelante. Para los puristas, pues existen, yo diría que los dos polos, quienes reconocen que la salsa no es un género, y también pues quienes reconocen que realmente es un género. Pero en sus inicios la salsa pues se configura a través de diversas narrativas y ritmos musicales. Nace en Nueva York y empieza pues a tener mucho más difusión a nivel mundial, pero en sí el concepto nace a través de una anécdota con un locutor venezolano que se llama Fidias Danilo Escalona, y él precisamente tenía un programa, pero el programa no iba dirigido hacia el género como tal. El programa se llamaba La Hora de la Salsa y era precisamente para promover los ritmos latinos, afrocaribeños, en fin. Y en este programa un día pues también entrevista a Bobby Cruz, y entonces empieza a decirle que por qué, pues esto no es guaguancó, esto no es son montuno, esto no es guaracha, en fin, como qué es lo que ustedes tocan, ¿no? Y entonces él dice más o menos es como un ketchup, ¿no? Como una salsa. Y entonces ahí en este momento el locutor dice, yo lo voy a gritar, Richie Ray y Bobby Cruz tocan salsa. Ahí entonces, para hacer esa diferencia, ¿no? Entre el programa que se llama La Hora de la Salsa, no por el género, sino porque era un momento de, digamos, por el horario de comida, en fin, y va haciéndole propaganda incluso una salsa muy famosa en Venezuela. Bien, y después ya empieza a denotarse precisamente porque al entrevistar a personajes, entre otros, porque este locutor se vuelve muy famoso, ¿no? Ya después con Johnny Pacheco y Jerry Masucci, pues son los que empiezan precisamente a utilizar el término para hacer un poco más de marketing, en fin. Pero entonces ahí es donde viene precisamente la ambigüedad, o sea, si realmente es un género como tal o es la fusión de muchos géneros, pero pues al final reconocemos que hoy en día se conoce como género ya en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y pues bueno, después de eso vienen álbumes, vienen grupos, por ejemplo los hermanos LeBron ya sacan un álbum que se llama Salsa y Control, en fin. Y pues ya hasta nuestros días reconocemos que pues existe como género, ¿no? Pero sigue la discusión, que es lo interesante, ¿no? Si realmente es un género como tal o es un concepto, ¿no? Que engloba muchas experiencias y muchas cosas. Eso por ahora en cuanto al concepto como tal, ¿no? Sí, sumado a lo que dice el Santo, dentro de la música frontillana ya había una canción que hablaba de salsa, y es la canción Échale Salsita del año de 1933 del Septeto Nacional de Ignacio Piñero. Entonces ya ese es como el primer antecedente de la palabra salsa dentro de estos ritmos afrontillanos. Échale salsita. Yo sumo en la línea de lo que nos cuenta Lucas y Santo, en esa misma línea con Cheo Marchetti. De Cuba viaja a México y llega también muy impactado por todas las salsas y el picante de la comida mexicana. Llega también a Cuba a hacer lo propio con la música, ¿cierto? Quiero meter esto en una palabra para seguir en la línea de la salsa y el picante, y es conceptualmente hablando sabor, que finalmente cuando uno escucha la historia del Santo y de Lucas, pues finalmente reconoce una idea de sabor, de sabrosura, de movimiento también muy inspiradora pues en lo que es la salsa, musicalmente hablando. Y de mezcla, ¿no? También, de muchos ritmos y de muchas experiencias, ¿no? Porque de hecho en el barrio, en Nueva York, pues ahí confluyen, ¿no? No solo la cultura afrocaribeña, sino muchas otras culturas latinas, y a partir de ahí se va generando todo una unión, ¿no? De símbolos y de ritmos, ¿verdad? Y pues también quisiera rescatar el tema de quien va a hablar también Lucas más adelante, que es Sisi Sanabria. O sea, el término como tal, como es fácil de decir, o sea, también cumple un cometido comercial, ¿no? De marketing, sí. Entonces esto también es importante resaltarlo, que salsa se convierte en todo un concepto que engloba muchas cosas, pero que al final también sirve para vender un producto, ¿no? Eso es muy interesante porque además vean que entonces hablarnos de salsa es combinación de ritmos,
pero también es una mezcla de culturas, de inspiraciones. Y acá entonces creo que con esta pequeña discusión ya podemos comenzar a conectar un poco el tema de la literatura, que junto con la música es una combinación que trasciende y que termina influyendo también en la creación de muchas de estas letras, y muchas de estas letras de la salsa influenciando también a literatos, escritores y músicos también, ¿no? Entonces, Alejo, cuéntanos un poco acerca de esas influencias y cómo podemos hacerle un rastreo de esa conexión literatura-salsa. Sí, Simón, digamos que hay diferentes maneras de abordar esa relación, múltiples, pues la música se integra o reconoce en la literatura pues una fuente de inspiración, y la salsa, pues, con todo lo que ya conceptualmente hemos dicho, se ha dicho, presentándolo en una concepción muy amplia, encuentra en la literatura un gran aliado. Yo reconozco como dos tipos de relaciones, ¿cierto? Una relación de cómo la literatura, la poesía, el ensayo, la novela, cualquier narrativa artística, digámoslo así, ha servido para motivar unas canciones o unas letras que se han insertado en el género, llamémoslo así, de la salsa. Esa es, digamos, una primera relación. Pero por otro lado también encuentra uno unas obras literarias en donde la salsa como género, como historia, como cultura, como música, también está presente. Voy a poner aquí a los profanáticos un poco algunos de esos elementos de relación a partir de canciones, ¿cierto? Y tengo aquí pues como algunas que me gustaría compartirles a ustedes. Por ejemplo, famosa es que algunos, no sé si Diego Aranda o ustedes lo tocaron en el capítulo anterior, la famosa denominación panela, ¿sí? Les conocen ahí la descripción de panela en la salsa, que se refiere a veces medio despectivamente, lo digo, como a ciertas canciones que no son de ese gusto de los llamados salseros o coleccionistas, pues un poco con un gusto más refinado, pero hay canciones que han sido como un poco menospreciadas por un sector, no me refiero pues tampoco a la generalidad. Las famosas letras de canciones que se han escuchado tanto, que han sido un hito y que terminan de pronto en un sector más ortodoxo descalificándose, ¿cierto? Lo digo pues a manera de crítica también. Una de ellas es Gitana, de Willy Colón. Es una canción, una letra que está, digamos, inspirada en parte a una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? El poeta español, la rima 38. Cuando uno lee la canción encuentra y escucha Gitana de Willy Colón, encuentra la relación, pues parafraseando ahí ciertos elementos. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Pues recuerda uno ahí como la parte de la letra de la canción de Willy Colón. Por si un día me muero. Pero también uno encuentra pues y sigue repasando Guantanamera, por ejemplo, de Joséito Fernández, una canción popular cubana, popularizada, perdónenme la redundancia, entre otros por Compay Segundo y la misma Celia Cruz, Cachao, ¿cierto? Que inserta pues un trozo de poema de José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis besos al alza. Y también pues está la literatura inserta en una canción popular muy bonita. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y respetando también Puerto Rico y Cuba, porque ahí también hay otra discusión pues que no terminaríamos nunca entre la salsa puertorriqueña, la salsa cubana y tensiones de lado y lado, pero yo finalmente reconozco en esos dos lugares todo un potencial salsero y también todo un potencial inspirador para las canciones de salsa. Nicolás Guillén, el poeta, también inspiraría la Sonora Ponceña, tema de 1987, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo.
Bueno, así muchas letras. A mí me gusta mucho la anécdota que me contaba mi Sergio Rendón, dueño de un bar de salsa del Son de la Loma y que se escribe para Latina Stereo, la emisora, el salsero del mes, y todo el mes pues nos comparte la historia de un salsero. Y en una de esas conversaciones con Sergio cuenta la historia de Efraín Rivera Castillo, más conocido como Mon Rivera, una canción de 1964, Lluvia con Nieve, que aquí me entro un poco en la segunda parte de la relación. Yo había leído a Andrés Caicedo, el escritor caleño, en que viva la música por ahí a principios de los 90, en el año 91, 92, estaba yo en el colegio Calasanz de aquí de la ciudad de Medellín y me cautivó la novela de Que viva la música, pues porque finalmente es eso, es la realidad de lo que está pasando o de lo que ocurrió en Cali. Otros le reconocen como una novela urbana. Toda la obra caicediana pues es una obra caleña de los años 70, de la juventud, de los angelitos empantanados, como más tarde lo aparecería pues en otra obra, el enfrentamiento y la tensión entre los jóvenes, llamémoslo así, del norte y el sur, que ya esa descripción de orientación nos termina conduciendo pues como a unos extremos nefastos muchas veces y hasta la violencia, y en parte pues por ahí transita esa narrativa caicediana, esos jóvenes caleños que, lo dije alguna vez con conversaciones con Cristóbal, el director del Teatro Matacandelas, un teatro de la ciudad de Medellín que también ha difundido la obra caicediana, jóvenes que siempre se encuentran en una cita con lo fatal. Ese es el joven caicediano. Y ahí la salsa, creo yo, ayuda mucho también a entender la realidad, no solamente de Andrés Caicedo, sino del momento en Cali. Y él cita esta historia, pues que espero no extenderme mucho, Simón, es para significar que Andrés Caicedo transcribe lluvia con nieve, está escrita pues en medio de la novela. Yo lo converso mucho con mi esposa, pero es que eso no dice sino lluvia con nieve, pero es que hay detrás de eso, y aquí llego al punto en la conversación, me parece una anécdota muy bonita para que escuchen los profanáticos, y es también, Mon Rivera está en Nueva York, yo no sé si es la primera vez, o por lo menos es la primera vez que él ve la nieve, y está observando, está cayendo nieve, y que luego está lloviendo. ¿Cómo así? Pucha, pero es que acá llueve y cae nieve, y se puso a escribir, lluvia con nieve, y bueno, termina siendo pues también una de las grandes canciones pues de la salsa, que ahí ya hay gustos, insisto, ¿cierto? Ya hay quienes se terminan encontrando pues con la familiaridad de una letra, o hay quienes también rescatamos el ritmo sonoro. Entonces creo que en esa relación hay pues mucha historia y mucho aspecto por contar, no solamente dentro de las letras de las obras clásicas, de poetas, de escritores, sino también, a manera de ejemplo lo traigo, Simón, y es en la obra caicediana, por ejemplo, Que viva la música, y la descripción de Mon Rivera con la letra de 1964, Lluvia con nieve. Que incluso ahorita de pronto ya más adelante podremos hablar un poco de ese círculo también de Cali, tú nos vas a ampliar un poco. Sí, claro. Y bueno, yo de pronto de lo que quería resaltar y lo que cuando estábamos revisando me llamó mucho la atención fue el álbum Agua de Luna de Rubén Blades, que está basado en los cuentos de Gabriel García Márquez, Ojos de Perro Azul. Ojos de perro azul. Entonces me llamaba mucho la atención es porque efectivamente sí hay canciones que están influenciadas, como ya nos decías Alejo, hay otras donde prácticamente se busca es materializar esa historia de la literatura, en este caso los cuentos ya en una narrativa sonoras. Pero muy interesante, creo que ahorita vamos a poder ampliar un poco en ese sentido. Claro, Simón, pero a propósito también de traer a colación a Rubén Blades, y el calificativo pues el poeta de la salsa. Hay poetas intelectuales y hay poetas que no lo son. En ambos hay una esencia de creación. Los dos son artistas. Unos han leído más, otros no han leído tanto, para asociar pues cierta intelectualidad a la formación, sin ser la única idea de intelectualidad ni más faltaba. Pero yo creo que Rubén Blades lee muy bien la condición humana y también finge, como diría el poeta portugués Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor y hay que fingir también. Y creo que hay una magia también en las letras y en las historias también que recrea Rubén Blades. Recuerden también que Colombia
pues Medellín, Cali, Bogotá, la década de los 80, pues y todo lo que fue el tema del narcotráfico también. Pues no solamente lo padecimos como país nosotros, nos tocó vivirlo, esa era la vida que se vivió ahí. Unos lo vivieron con más dolor, otros con menos, pero todos lo padecimos. Pero hay también una relación en lo que fueron los 80 salseros, después de los 70, el movimiento de Fania, pues que ahorita seguro también hablaremos un poquito de eso, pero que la literatura va a recoger con mucha propiedad. Leonardo Padura, el escritor cubano, también es prueba de ello. Entrevista, por ejemplo, a Rubén Blades y tiene un libro que es finalmente una conversación muy humana, muy profunda sobre lo que es la salsa y sobre lo que es la poesía y la inspiración, ¿cierto? ¿Qué nos conmueve en la salsa que también conmueve en la literatura? El alma humana, el dolor, la muerte, pero también otras cosas, la dicha, la sabrosura, como decíamos al principio. Yo creo que también tiene que repensarse la salsa en términos de la exaltación del sentimiento humano. Uh-huh. Esa debería ser también como una consigna, pues, para destacar en la salsa. Porque hay protesta, ojo, hay protesta en la salsa, pues hay canción social en la salsa, pero hay también melancolía en la salsa, pero hay también algarabía en la salsa. Y cuando uno hace un repaso por todos los ritmos que pueden encajar en ese gran género, encuentra diferentes condiciones humanas ahí. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho la melancolía en la salsa, me encantan los Lebrón y encuentro la constancia en los hermanos Lebrón de lo que es la melancolía. Revisemos letras de canciones de los Lebrón y eso es una profunda melancolía inspiradora. Genial, que también en esta cultura occidental permeada por el cristianismo también nos han mostrado la melancolía distinta, no nos han mostrado la melancolía inspiradora. Ahora no sé si va a hablar un poco Lucas de Isis Sanabria, con lo inspirador. Creo que es Dalí, que juega un papel fundamental también en la producción intelectual de Isis Sanabria, pues en el tema de las portadas y de las carátulas, pues. Sí, mejor dicho, mucho tema, Simón. Sí, no. Yo creo que ahí ya estamos entonces dando entrada, porque la letra pues inspira, pero las estéticas juegan un papel importante y creo que acá el que vive de la imagen, nuestro profanático Lucas, nos puede hablar un poco acerca de eso, ¿no? Sí, de todas maneras no sería salsa si no tuviera tantos ingredientes, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que esto se compone de un montón de ingredientes y de culturas. Entonces, pues la salsa es mucho más que un género musical, ¿no? Es todo un concepto que está ligado a Fania y todo lo que se desarrolló desde mediados de los años 60 hasta mediados de los años 80. Es el vivir y el sentir de los latinos que estaban viviendo en Nueva York. Y pues aparte de Jerry Masucci y Johnny Pacheco, que fueron los grandes pilares de ese concepto, pues está el gran Israel Sanabria, más conocido como Isis Sanabria o Mr. Salsa, que nació en Puerto Rico en 1939 y llega a Nueva York siendo muy joven, donde inicia sus estudios como artista gráfico desde el high school, donde también trabaja como rotulador en algunos almacenes del Bronx y en agencias de publicidad. Posteriormente entra al ejército y allí también trabaja diseñando carteles militares. Luego del ejército, hacia mediados de los años 60, se reencuentra con Johnny Pacheco, a quien conocía desde la escuela, y es allí donde tiene su primer contacto con el diseño de portadas, diseñando la portada para el disco de Pacheco que se llamó Pacheco y su charanga, con el sello Alegre Records, y pues este disco tiene muy buenas ventas y gracias a esto es contratado por Masucci para ser el diseñador gráfico y director de arte de los discos de Fania, también de los pósters, y es allí donde desarrolla todo un concepto gráfico basado en el arte pop de la época, el surrealismo, como lo citaba Alejo, con Dalí. Incluso tiene varios contactos con Dalí, se entrevista, Dalí incluso opina sobre el trabajo de Sanabria, mejor dicho, tenía como el aval del maestro surrealista, y también desarrolla todo un trabajo tipográfico basado en la época de los hippies, ¿no? Todo este tema del flower power y todas estas letras que se inspiraron en el rótulo del Rubber Soul de los Beatles, que en su momento diseñó Charles Fromm. También dirigió la revista Latin in New York,
que es una mirada desde adentro de la vida de los latinos, donde caricaturizaba toda la vida y la idiosincrasia de los latinos, puntualmente puertorriqueños y dominicanos, también pues haciéndole frente a todo el movimiento latino como una minoría, ¿no? Además, fue el maestro de ceremonias de los conciertos de la Fania All Star, y es allí donde la palabra salsa se empieza a permear en los imaginarios, en los colectivos de las personas, porque es allí donde la palabra tiene la difusión necesaria como un concepto ligado al marketing también. Entonces muchos decían que no estaban como muy de acuerdo con el término, entre esos Tito Puente, el mismo Rey Barreto, y bueno, ahí ya para hablar más de la obra de Easy, también se basaba mucho en el tema de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Sobre todo en el tema del cine, o sea, las películas de gangsters, todo lo que se llamó el Black Exploitation, el tema de las películas del Spaghetti Western, que todo esto se puede ver implícito en las carátulas de las portadas de Willy Colón. El surrealismo lo podemos ver en las portadas de las carátulas de Barreto, incluso en el Que Viva la Música, ¿no? Que es un disco, y es un disco de Rey Barreto. Entonces, importantísimo hacer ese ejercicio de reconocimiento a la obra de Easy Sanabria, que fue una persona supremamente importante. Le estuvimos siguiendo el rastro para invitarlo aquí a los Profanáticos. Nos respondió, nos dijo sí, gracias, pero después no volvió a aparecer porque pues ya ahí sí está por los 82 años, pero no sé si entendió la cuestión, ya está retirado y pues bueno, tanta salsa en la cabeza pues ya hace también su mella, ¿no? Entonces es un ejercicio también de reivindicación aquí con el maestro Easy Sanabria, que su trabajo es verdaderamente rico e importante para la difusión de la música latina. Sí, incluso algo que me llamaba la atención es que en un álbum, creo que es Acid, de Rey Barreto, precisamente dice que él se inspiró en unos pasajes de la Biblia, ¿no? Es decir, como hay también toda esa confluencia de lo religioso está. Pues bueno, yo creo que vamos a tener ahorita oportunidad de profundizar ya desde lo que es la cultura popular. Entonces, Alejo, es una canción, cuéntanos e invítanos a escucharla a todos los profanáticos. No, pues yo la anuncié ahora. Invitar a los profanáticos pues a escuchar en esta relación de salsa y literatura Lluvia con Nieve, de Efraín Rivera Castillo, más conocido como Mon Rivera, una canción de 1964. Esta temporada hemos tenido diferentes formatos, pero hay una sección que ha sido imperdible, que es la del cine, la literatura, documentales, artes en general. Entonces, pues volviendo un poco a esta estructura, Lucas, ¿qué recomendados nos traes de ese inventario que has hecho para el día de hoy? Bueno, eso acá hay un montón. Bueno, quiero acotar también un par de libros importantísimos que se han escrito sobre la salsa, y es el libro de la salsa, Crónicas de la Música del Caribe Urbano, del venezolano César Miguel Rondón. La primera edición es de 1980, conocido como el cronista de la salsa. Entonces ahí, importantísimo ese libro. Un libro que es
también de ese Cali Camaján, del Agualulo, de los años 70, entonces Bomba Camará de Humberto Valverde, que también ha escrito mucho sobre la salsa, ¿no? De 1979, y un libro que me gusta muchísimo que se llama Fuera Zapato Viejo, crónicas, retratos y entrevistas sobre la salsa en Bogotá. Esto es un libro del año 2014 que lo sacó IDARTES, que nos muestra a Bogotá también como un escenario salsero, entonces chévere para que les echen la leída por ahí. En cuanto al cine, pues bueno, acá hay un montón de películas y documentales que los voy a citar muy por encima. La película Los Reyes del Mambo de 1992, protagonizada por Antonio Banderas y Armand Assante, también cuenta con la presencia de Celia Cruz, Tito Puentes y el cubano Desi Arnaz Jr., ¿no? El hijo de Desi Arnaz, uno de los primeros cubanos que hizo cine en Hollywood. Película que nos cuenta todo este boom del mambo de los años 50, toda la época de Machito, de Tito Puente, de Tito Rodríguez en el Palladium. No sé si se la pillaron por ahí. Incluso de las cosas que yo pensaba y que la discusión que teníamos de si Celia era santera o no, la muestran como una santera y que ella tiene ciertas predicciones también sobre lo que va a ser el futuro de los hermanos Castillo ahí en la película, ¿no? Entonces me gustó mucho porque sí logra articular y muestra un poco cómo musicalmente se va dando ese desarrollo a partir del mambo, del Palladium, de estos sitios donde comienza el Latin Jazz también. Entonces, muy bacana, a mí me pareció interesante, chévere. Otra película que no es tan buena, pero que a mí me gusta y lo curioso está en sus protagonistas, es una película de 1988 que se llama Salsa. Es protagonizada por Robbie Draco Rosa, también cuenta con la presencia de Celia Cruz, Willy Colón, Tito Puente y el grupo Nietzsche. Entonces se llama Salsa, pero más bien como de salsa pocón, ¿no? Más bien como hacía parte como de este paquete de películas musicales, así como Dirty Dancing, como La Lambada, como Fama, como estas películas. Entonces pues interesante también que la vea, pero pues sí es un recomendado. Y unos documentales importantísimos que son unos registros en películas sobre todo ese movimiento salsero, y uno es Nuestra Cosa Latina, que es el primer concierto de Fania en el Chira Club de Manhattan en el año de 1971, que tiene una introducción que me gusta mucho porque es de muy graffiti, ¿no? En el barrio allá en el Bronx, donde el que hace precisamente esos grafitis ahí mostrando los créditos y los cantantes es precisamente Easy Sanabria. También está la película de nombre Salsa, que es el segundo concierto de la Fania en el Yankee Stadium de 1973, donde pues también hubo un problema y todo eso ahí por cuestión de orden público. Los documentales With a Like It Like That del 2015, que es toda la historia del Boogaloo. El Boogaloo es todo este ritmo que es el puente entre toda esa música de los años 60 y 50, todo lo que venía de Cuba, el mambo y todo eso, y precisamente la salsa, porque es que el Boogaloo está muy relacionado también con el tema del rock, del tema del soul. Entonces, importantísimo de We Like It Like That. Y por último, un documental súper completísimo de todo lo que hemos hablado, que se llama Latin Music USA del 2009. Entonces, ahí están los recomendados y que están al acceso público, ¿no? Muchos de estos los puedes pillar por ahí en YouTube. Muy bien. Alejo, ¿qué recomendados tú nos harías entonces a propósito del tema de literatura y también de salsa, ¿no? Oiga, pues después de semejante cátedra, pues se queda uno sin tema con Lucas. No, yo recojo como algunas recomendaciones. En la literatura yo lo mencionaba pues ahorita, en general la narrativa de Caicedo, pues con esa novela, lleva el título de esa canción también famosa de Barreto, como lo decía Lucas ahora, que iba la música, porque realmente describe pues la condición de esa juventud caleña, de ese momento, la influencia de ese ritmo, de ese género, pues llamémoslo de ese estilo de vida para otros como es la salsa, ¿cierto? En ese momento, parece pues que tiene una riqueza. A mí es que me marcó mucho en la juventud también Caicedo, a quien pude también
dedicarme de una investigación vital, ¿cierto? Fui a Cali en los 90, conocí al papá y a la mamá de Andrés Caicedo, conocí dos hermanas de Andrés. Bueno, entonces muchas historias ahí también personales de vida con Andrés. Pero también hay un documental de Luis Ospina, Todo comenzó por el fin, y también recoge ese documental. Recuerden todo lo que fue ese Caliwood con Ospina, con Caicedo, con Mayolo, donde realmente el gusto, además de la salsa, además de la literatura, era el gusto por el cine. Y en ese gusto por el cine, pues también toda una preocupación por la problemática social en Colombia, empezando por una preocupación fundamental: ¿cómo hacer cine en un país que no cree en el cine? Porque para mí, pues resumo la pregunta fundamental también del Caliwood en eso: un país que no creía en el cine, y dónde está también la genialidad de un grupo de hombres también salseros, artistas, creadores, por empezar a hacer arte a través del cine en esa ciudad. Entonces me gusta mucho pues el documental de Ospina por todo lo que es también ese movimiento y esa época. Lo recomendaría también. Sumado a lo que dice Alejo, precisamente pues la relación del Cali o del Caliwood con la salsa pues es casi que lógico, ¿no? O sea, que se ve también en otros documentales como en Cali de película, que es el tema de la feria de Cali, y hay una película, un cortometraje de Mayolo en sus inicios que es muy chévere, que se llama Aquel 19. Aquel 19. Aquel 19 es un bolero de Alberto Beltrán, aquel de la canción del Negrito del Batey, ¿no? Y una anécdota ahí curiosa, y es que Aquel 19 es la canción que recuerdan mucho los hinchas del América de Cali, ¿no? Porque fue la primera estrella un 19 de diciembre. Entonces esa es como una canción casi que oficial ahí, y que está todo relacionado pues con todo este mundo de la salsa y el cine y todo este rollo. Entonces chévere que se escuchen por ahí Aquel 19. Okay. Y bueno, yo cerraría con un documental pequeño que se hace precisamente en el marco de reconstruir esa historia de la feria, que es el capítulo 4, se llama Que viva la música. El realizador fue Luis Ospina en 1995 y se llama Cali, ayer, hoy y mañana, y muestra precisamente esa evolución de cómo desde ya los 50, 60, todos estos ritmos, incluso todo Lucho Bermúdez, San Fernando, esa canción de San Fernando que es tan famosa, que se hace en función del Palladium caleño, si se puede decir, que se constituye allá en la ciudad, y cómo eso va evolucionando, y cómo incluso entrevista a Luis Ospina a Celia, y pues ella va a decir que considera que Cali efectivamente es la capital de la salsa, porque precisamente se vuelve en un punto de encuentro, y que yo creo que igual pues por la misma geografía en América Latina permite esas conexiones y ese flujo. Pues creo que lo que tenemos son recomendados, entonces invitar a todos los profanáticos que ahí tenemos 15 días para poder seguir conectados acá con el tema de salsa y religión, salsa y literatura, para que puedan hacer este acercamiento. Ya acercándonos al cierre de este podcast, creo que en estos 2 volúmenes nos hemos dado cuenta la gran influencia que ha tenido la salsa. Quizá en la cultura popular, ya no lo decía Alejo y Lucas, hay una asociación hacia lo barrial, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo acá, se asociaba a los pillos, ¿sí? En la época del narcotráfico. Entonces quisiera preguntarles a todos, y bueno, comenzando acá por Alejo, ¿cómo viviste esa escena y cómo la percibiste del fenómeno de la salsa? Y quizás, ¿cuáles son esas lecturas que podrías hacer con respecto a la cultura popular? Bueno, yo voy a comenzar por una anécdota relativamente reciente, y está en un libro que publicó la emisora Latina Estéreo a propósito de los 30 años en ese momento. Hoy ya 35 casi, si ya no son 35. Sacaron pues como un libro que recoge esa historia en la ciudad de Medellín de la emisora, y un locutor, Orlando Hernández, el búho de la salsa, era un hombre que trabajó gran parte de su vida laboral en la emisora, si mal no recuerdo 26 años, en el horario nocturno, y vive el momento en donde Pablo Escobar está en la catedral. Para nadie es un secreto que al hombre le gustaba mucho también la salsa,
La catedral, la cárcel, ¿no? La cárcel, la catedral en Envigado. Para los que no se escuchan en América Latina. Los profanáticos, para no profanar. No, y sobre Porque todo... Pablo Escobar no era ningún obispo, ¿eh? Sí, Pablo Escobar no era ningún obispo. Bueno, en la época de los carteles, del cartel de Medellín, del cartel del cartel de Cali, de los extraditables, del narcotráfico, pues 80 y 90, y Pablo Escobar pues llega a unos acuerdos muy atípicos con el gobierno de construir su propia cárcel, ¿cierto? Es que esa es la expresión del poder más degradable. Cuando usted tiene tanto poder que está por encima del poder institucional y tiene que negociar con el poder institucional. Para los profanáticos entonces que no tienen todo el contexto, yo aquí me extiendo un poquito, se construye esa cárcel porque era la forma también de pagar por sus delitos, pero esa cárcel era también el lugar del libertinaje y era el lugar de la comisión de delitos. Eso era una cosa atroz, ¿sí? Toda una catedral. No una catedral. No, toda una catedral, dice Lucas. Claro, toda una catedral, de acuerdo. Y ahí pues toda clase de historias, pero hay una muy particular a propósito de la pregunta, y es, Simón, la historia que vive don Orlando Hernández, conocido como el Búho de la Salsa. Esta historia es de él y está ahí en ese libro que les digo. Y es que llegan unos tipos en una moto a la emisora, le dicen, vea que el patrón, él programaba canciones en una 10 de la noche, 6 de la mañana más o menos era el horario, sábado, domingo, descansaba creo que el viernes. Entonces los sábados de fiesta en la catedral, el patrón, como le decían a este narcotraficante Pablo Escobar, pues mandaba un listado de canciones con uno de sus mensajeros y le llega a la emisora y pues este recibe una lista como de 20 canciones de salsa para programar. Pero como también llamaban personas a comunicarse con la emisora, pues él iba seguro reprogramando y no la pusieron en ese orden y ni él tampoco sabía. Él me contaba, Alejo, es que yo ni sabía, yo no sabía cuál patrón me estaba mandando estas, como hay tantos patrones, pues bueno, pues hombre, yo iba poniendo cancioncitas, como a las 2 horas, oiga, que el patrón le manda a decir que si se va a hacer quebrar, pues o cómo es la cosa, pues que es que no ha sonado todo, pero venga, el patrón, no, es que es una orden de la catedral. Ahí mismo, venga a ver cómo empezamos a poner a sonar esas canciones más seguidas, porque es que ya cuando la vida está en riesgo, y eso también hace parte de la historia triste pero real de un país, de una década que se repite y se sigue repitiendo con otros actores, pero me marca mucho es también porque yo venía escuchando salsa en el bachillerato en 10º y 11º, porque un compañero me recogía y me llevaba al colegio en su carro y él no escuchaba sino Latina Stereo. Y yo ya había leído Andrés Caicedo 2 años atrás o 3 y me quedé conmovido pues con la obra caicediana en mi primera adolescencia. Esta es la 3ª o 4ª la que estoy viviendo. Entonces ahí en ese momento empecé pues como a familiarizarme con la emisora, conocí la emisora por él, Miguel Salazar, y a pensar la música, ¿cierto? Como en una entrevista contesta Roberto Roena, el del Apollo Sound, que entre otras pues es muy difícil ya entenderle a Roena, gran percusionista, y él decía algo muy famoso: yo soy el único que ha sentado las personas para que piensen en salsa. Fue una estrofa, sentémonos a pensar. Sentémonos a pensar. La vida de continuar. Fingiendo amor donde no hay. Hay un tema bien interesante en lo que ocurre en Nueva York. Yo tuve la posibilidad recién casado de ir a Nueva York y conocer el Bronx, pues porque me gustaba la salsa, pero entonces también quería vivir en carne propia un poco el Bronx, estar allá, y escuchaba lo peligroso y no, que allá no se puede ir, que no sé qué. Y yo, pues si es lo mismo que dicen de acá, que no se puede ir a Castilla, no se puede ir a... No, hombre, eso se puede ir, ¿cómo que no se puede ir? Y voy a conocer la obra de un artista colombiano, el maestro Rubén Darío Cano, que estaba restaurando la Catedral de San Anselmo en el Bronx. Y el hombre, un gran conocedor de la salsa, lo había conocido yo por intermedio del Son de la Loma, y había hecho el puente con él, y había dicho que iba a estar en Nueva York unos días, y me invita a conocer la obra. Llego al Bronx en metro, voy con mi esposa, conocemos la obra del maestro Rubén, una visita espectacular, de una grandeza cultural e histórica impresionante.
Y nos dice, venga, lo invitan, venga, los invito a comer alguna cosita, venga, les presento a Piraña. Piraña vende la mejor lechona puertorriqueña, no solamente del Bronx, de Nueva York. Bueno, me cuenta la historia de Piraña, que no me voy a extender. En un pequeño tráiler, Piraña tiene una venta de lechona, y entro al tráiler y encuentro cualquier cantidad de fotos, no solo al maestro Rubén, a quien él pues prácticamente idolatraba, sino también de toda una serie de cantantes y músicos salseros. Y reconozco también la importancia de este hombre que ha tenido un pasado también de delincuencia y ha tenido que pagar cárcel. Y hoy también, pues en ese momento, estoy hablando del año 2014, la experiencia también de empezar a buscar algo que hacer, pero nunca olvidó su pasado, porque el pasado de cada hombre siempre se exhibe por lo general. Para responder la pregunta e ir terminando con ella, siempre exhibimos qué somos, de alguna manera, y nos mostramos como somos. Y yo veía en este Piraña una exhibición en ese tráiler de pura salsa, de una oda a Puerto Rico, pero también de cantantes cubanos. Veía al maestro Rubén también ahí en una de sus publicaciones que le hacían en algún medio de Nueva York, por lo que era su obra con la restauración de la Catedral de San Anselmo en el Bronx, y reconocía eso, la identidad de todos, a quienes nos ha llegado la salsa de alguna manera, por lo que somos o por lo que estamos buscando. Yo creo que en la cultura popular la salsa es fundamentalmente una búsqueda para un encuentro. En mí fundamentalmente ha sido eso, Simón, ha sido encontrarme con algo de mí puesto en otro, puesto en la letra de otro, puesto en la narrativa de otro, puesto en la obra de otro, pero donde yo me encuentro. Pues también hay mucho de salsa, pero como digo, de sabor, pero también de melancolía, pero también de crítica social y humana, en eso que tanto me gusta y que nos gusta a los que estamos aquí, ¿por qué no a los profanáticos? Gracias, Alejo. Bueno, no sé, Lucas, para ti, ¿cómo le haces esas lecturas? A mí la influencia de la salsa, el gusto por la salsa se da por mis papás. Mi papá es mucho mayor que mi mamá y él me hereda todo ese gusto por la música cubana, por los boleros, por el mambo, por el cha-cha-cha. Y mi mamá sí es más hija de los años 60, de los 70, entonces yo heredo como todo este gusto por Richie Ray, todo eso es por ella. Y además pues los barrios esos donde viví, tanto en Medellín como en Bogotá, se escuchaba mucho lo que era la salsa brava, ¿no? Toda esta salsa del Malandro, Juanito Alimaña y Pedro Navaja y todos estos personajes, Calle Luna, Calle Sol, todo eso influenció en mí y en mi gusto. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. Pero aquí ya citando a Andrés Caicedo, quisiera leer algo que siempre me ha gustado mucho, un pedacito, y dice: el pueblo de Cali rechaza a los graduados, los hispanos y demás cultores del sonido paisa hecho a la medida de la burguesía de su vulgaridad, porque no se trata de sufrir me tocó a mí en esta vida, sino de agúzate que te están velando. Viva el sentimiento afrocubano, viva Puerto Rico libre, Ricardo Rey nos hace falta. Esto sí me ha llamado la atención, aparece ahí en que iba la música, esto es improvisado, ¿no? Aquí, entonces yo eso estaba preparado, sino que pues ya mirando la admiración y el gusto de Alejo por la obra de Andrés, entonces pues nada, me permití hacer esta pequeña cucharada. Qué bonito, excelente. Muchas gracias. Pues bueno, tú, Ider, ¿cómo ves esa relación entonces con el tema de la salsa y la cultura popular? Bueno, pues yo no he sido un estudioso de la salsa y menos de su vínculo con todo el tema literario, en fin, pero pues siempre he tenido una relación con la salsa porque pues yo soy colombiano y obviamente allá se escucha salsa por todos los lugares, ¿no? Y en mi adolescencia precisamente tuve mucha afinidad, después fue que me volví más crossover y escucho de todo prácticamente. Pero la salsa siempre te va a tocar, ¿no? Te va a tocar, te va a elevar. Yo siempre digo que la salsa como que es un ritmo que te eleva. Y más cuando se trata de la salsa clásica. Obviamente yo crezco en un ambiente donde la salsa ya se ha endulzado mucho, ¿no? Esta salsa de más romanticona, en fin.
Pero ya ahorita entrando un poco más en ambiente de investigación y de ver más a fondo, ¿no? Los puentes, los ritmos, los símbolos, las creencias, todo lo que tiene la salsa de fondo realmente me cuestiona. Me cuestiona porque pues es a modo de provocación, ¿no? Te provoca para seguir indagando el fondo de las cosas. De los elementos que más me gusta de la salsa es que precisamente tiene esta denotación más libre, ¿no? Más espontánea. Bien, ya no es, o sea, es una música muy elaborada, pero también una música muy popular al fin, ¿no? Nace en un entorno popular, está para el pueblo y uno lo escucha, ¿no? En cualquier parte donde va. De hecho, aquí en México es muy salsero, ¿eh? Y en los lugares más populares donde uno va, está uno escuchando a Héctor Lavoe, a Willy Colón o así a grandes salseros, ¿no? Entonces como que es una música que siempre te está sugiriendo, haciendo obviamente la salvedad de que la salsa pues también tiene su cimiento, ¿no? O sea, la salsa también tiene todo esto de lo que hablábamos en el primer podcast, ¿no? Entonces para mí es muy importante, esto me provoca para seguir indagando, para seguir profundizando más en torno al tema y precisamente hacer esos vínculos, ¿no? Entre los símbolos de la cultura popular, la religión, las espiritualidades, ¿no? Y cómo reivindicar, ¿no? Reivindicar en cierta forma ya no el género, sino el concepto y todo lo que hay detrás de lo que pues llamamos salsa, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, para mí también el acercamiento, bueno, de joven estaba muy impuesto lo que llamaban salsa rosa, que es la salsa suave, que no tiene toda esta connotación de lo que se ha llamado la salsa brava, ¿no? Que son estas líricas que están asociadas a lo barrial, a las situaciones pues que vivían todos estos artistas. Pero fue muy interesante porque tuve la experiencia de hacer también un tour de la salsa en Bogotá con Nelson Gómez, que es un profesor de la Javeriana y que hizo su trabajo de maestría intentando reconstruir esas relaciones con la cultura popular. Incluso hay una publicación que se llama Salsa y Cultura Popular en Bogotá, donde él muestra a partir de los testimonios de muchas de estas personas que comenzaron a formar células para encontrarse en diferentes sitios que son emblemáticos también en la ciudad de Bogotá. Por lo menos allá uno escucha Quiebracanto, el Goce Pagano o el Palladium en el Restrepo, que es un barrio popular donde se concentran todos estos grupos que son salsómanos y que conocen y que llevan toda una estética. Incluso allá entrar es que llegan con las parejas, con sus pares de zapatos, con la vestimenta, es decir, es un estilo de vida, ¿sí? Entonces eso me llama mucho la atención y tuve la oportunidad de conocer un poco el desarrollo y cómo esto terminó influyendo efectivamente en encontrar un género, una música que podía ser la voz de muchas situaciones que estábamos viviendo en el país, que creo que es lo interesante. Al fin y al cabo, cuando uno se acerca a la literatura, uno siempre está haciendo conexiones vitales, que es lo que le permite crear ese gusto e ir apropiándose y sentir que hay una manifestación estética también de eso que nosotros estamos viviendo. Entonces, realmente valoro mucho. Creo que ya para cerrar esta parte y cerrar estos dos volúmenes, nos damos cuenta que la salsa y la religión tienen una conexión indiscutible, no solo en el sentido de las creencias yorubas, la santería, sino en cómo la salsa religa también unas identidades en muchos jóvenes, muchas personas que se identifican, que le da sentido, que esas letras se volvían en narrativas también de muchas experiencias y vivencias que tienen pues todos los que la escuchan. Por eso yo creo que los 70s y 80s, y dependiendo ciertos sectores, pues la salsa es también sinónimo de identidad y de todo un estilo de vida. Y creo que queda mucho por explorar. Realmente lo decía Diego Aranda después de haber compartido en el podcast, es la punta del iceberg lo que hemos hecho el día de hoy y lo que hicimos en el episodio pasado, y creo que es más una invitación a que nos podamos acercar y seguir profundizando en todas estas conexiones que se pueden dar a nivel de la religiosidad, a nivel de la salsa y todo lo que tiene que ver también con la cultura popular.
Pues bueno, un agradecimiento entonces a todos por escucharnos y quisiera pues agradecer a Alejo que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que tienes una infinidad de experiencias, también todo lo que ha sido tu vida y tu exploración en la literatura, que sé que ha sido pues un ejercicio que has hecho desde tu ocio, porque profesionalmente estás dedicado a otras cosas, pero que realmente eres todo un poeta también dedicado y que sigue pensando la vida desde ahí. Entonces agradecerte mucho por acompañarnos, fue un placer tenerte acá y esperamos volver a tenerte en este espacio. Muchas gracias, Simón, a Lucas y al Santo también por este espacio muy rico, y a todos los profanáticos también un saludo, agradecerles porque fue un momento muy, muy especial también tener este espacio, es muy grato para mí y siempre dispuesto, cuando ustedes lo consideren, estaré muy atento a acompañarlos de nuevo cuando se requiera. Muchas gracias. Bueno, muy rico el programa. Por acá entonces te estaremos citando. Entonces, de verdad, bienvenido. Y bueno, saludar a todos los profanáticos, invitarlos a que escuchen nuestros podcasts, a que visiten la página profanáticos.com. Nosotros estamos en redes sociales constantemente publicando nuestros podcasts, nuestras piezas que en esta línea por ahí hemos ido trasegando por la salsa, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Igual que nos puedan escuchar en la emisora Radio Digital América. Invitarlos a que comenten en nuestras redes sociales cómo les ha parecido también esta temporada, las piezas también, invitarlos a que podamos interactuar con todos. Y bueno, hay una sección también por ahí de donaciones, pero creo que sobre todo que estén expectantes porque ya estamos preparando cosas muy interesantes para este mes que se viene, octubre. Ya cumplimos un año del podcast y queremos celebrarlo también con muchas sorpresas, entonces para que sigan ahí conectados. Tanto, ¿con qué nos vamos entonces para el próximo podcast? Bueno, para el siguiente podcast vamos a hablar sobre el género del metal y la religión. Y bueno, vamos a tener como invitado a uno de los precursores del metal en Colombia, del metal underground, o más conocido también como ultra metal, que es Ramón Reinaldo Restrepo. Es fundador de la banda emblemática Parabellum en la ciudad de Medellín y que tuvo también un impacto mundial muy importante, entonces no se lo pierdan. Bueno, pues el metal además que está inspirado por muchas narrativas también nórdicas y hay una influencia religiosa. Todos invitados a que sigan conectados. Alejo, entonces de verdad muchas gracias y no sé si quieras enviar un saludo. Un saludo muy especial también para Sergio Rendón, el Son de la Loma, que sé que va a escuchar el podcast. A él pues porque he compartido grandes momentos salseros, le debo mucho de lo que también me sé, de lo poco que sé más bien por Sergio, entonces a él un fuerte abrazo. Bueno, pues muy bien. Entonces también un abrazo para todos nuestros profanáticos, que sigan conectados, escuchando y bailando mucha salsa, leyendo mucha literatura, poesía. Y Lucas, entonces, ¿con qué nos vamos ya a los saludos y la canción final? Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros de mesa, al Santo en México, a Simón y por supuesto a Alejo por sus aportes, por su buena energía, por su buena onda. Y creo que el mérito realmente estuvo en cómo sacamos este programa a palo seco, hermano. Entonces, mire a ver, Santos, si desenfunda ese mezcal. El mezcal. Hay que desenfundar el mezcal, sí, a ver. Desenfunda el mezcal, Santo. Bueno, entonces vamos a mandar unos saludos muy especiales a la profe Lida Rueda en la ciudad de Medellín, a Ninfa Garavito en México y a Diana Vargas, Dianuchis, en Bogotá, que le gusta tirar paso bastante, a pesar de lo metalera que es. Para terminar esta segunda entrega de nuestro podcast, pues traemos una canción que resume todo lo expuesto hasta el momento en estos dos programas: religión, literatura, política, sociedad y por supuesto salsa. Y pues quién más el indicado para hacer esto que el maestro Rubén Blades y sus 6 del Solar y Son del Solar, de 1984, del álbum Buscando América, el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés.
Muchísimas gracias. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Andrés Eloy Pérez tiene 10 años y estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al